los bendiga a todos mis hermanos. Ahora vamos a estar predicando sobre un tema pues, que muchos ya lo saben, pero es bueno recordarlo y decirlo, ¿verdad? El tema va a ser hoy, ¿cómo serán nuestros cuerpos después del rapto? Vamos a ver cómo van a ser nuestros cuerpos. Para eso los invito a que se vayan a Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías capítulo 25, versículo 8. Damos lectura. Dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, mis hermanos, quiere decir que en un futuro va a ser destruida la muerte. Si la muerte va a ser destruida, eso quiere decir, mis hermanos, que para empezar vamos a tener cuerpos que eternos, incorruptibles. Vamos a tener cuerpos, mis hermanos, que no mueren, que ya no pueden morir. Aquí nos está hablando bien claro Isaías, mis hermanos, 25, versículo 8. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Esto, que todo aquel que es de Cristo ya tiene la eternidad, porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es Dios de ¿qué? De vivos y no de muertos. Entonces ya leímos ese versículo, mis hermanos, espero lo hayan entendido. Vamos a ver 2 de Corintios. Segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 5, versículo 2 al 4. Pero vamos a empezar desde el versículo 1 mejor, para que se entienda mejor. Entonces va a ser 2 de Corintios, versículo 1 al 4. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que no hizo para esto, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo también, ¿verdad? Que vamos a tener una morada para esos cuerpos celestes que Dios nos va a dar, porque este cuerpo va a ser transformado. Hay una morada allá en el cielo, mis hermanos, en la cual vamos a estar contentos, felices, allá con el Señor, en la eternidad, con unos cuerpos, mis hermanos, que ya no pueden gustar la muerte, o sea, que ya no pueden morir. Entonces, mis hermanos, quiere decir que de acuerdo a la Biblia, mis hermanos, nosotros vamos a tener, mis hermanos, cuerpos inmortales. Inmortales, o sea, vamos a tener la eternidad. En estos tiempos, más que yo hablo, y en este momento, tantos científicos, mis hermanos, no nomás de Estados Unidos, sino de todo el mundo, están buscando la eternidad.
Hasta se dice, mis hermanos, que ya tienen un chip y que van a sacar la memoria de la persona y la van a poner en un robot y tu memoria va a estar ahí y vas a vivir. Esa no es eternidad. Ese es un engaño, mis hermanos. Mientras que los científicos buscan la manera de vivir eternamente, la Biblia ya la tiene aquí. ¿Por qué los científicos mejor no se convierten a Cristo y prueban de esta eternidad? Es sumamente hermosa, mis hermanos. Nunca, 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 nunca de los nunca van a encontrar el ser humano la eternidad, porque solo de acuerdo a la Biblia hay un dador de la vida, y ese se llama Jesús de Nazaret. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis hermanos. Así que los científicos jamás van a encontrar, mis hermanos, la eternidad. Jamás. Pero nosotros los cristianos no la hemos encontrado, sino que la eternidad nos encontró a nosotros. La eternidad nos encontró a nosotros. Y por eso, mis hermanos, nosotros, cuando nosotros dejamos este cuerpo, cuando este cuerpo ya se vence y nos tenemos que ir, mis hermanos, la Biblia dice que Dios es Dios ¿de qué? De vivos y no de muertos. Por lo tanto, mis hermanos, para Dios estamos vivos. Y llega un momento, mis hermanos, en que ese cuerpo es resucitado, mis hermanos, pero no resucita como fue enterrado, sino que resucita incorruptible. Fue enterrado corruptible, resucita incorruptible. ¿Y eso quién lo puede hacer? Solamente nuestro Dios, solamente nuestro Creador, mis hermanos. No hay científico, mis hermanos, que lo pueda hacer. Si un científico me está viendo, no te estoy ofendiendo ni nada. Está bien, son inteligentes, están estudiados, pero grábate en la mente. ¿Quieres la eternidad, científico? Búscala en Dios. Y ahí, entonces, tendrás la eternidad. Ok, entonces, ¿qué leímos? Ahorita leímos 2 Corintios 5, versículo 2 al 5. Vamos a leer 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 51-55. Ahí en el pizarrón está apuntado para los que no capten. Versículo 51 y iniciamos y arrancamos, mis hermanos. Dice así. Dice, de aquí os digo un misterio. Miren, nos va a decir un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos moriremos porque no todos van a morir, mis hermanos. A la venida del rapto, mis hermanos, mucha gente va a estar viva. Otros van a estar abajo de la tierra, pero van a ser resucitados. Y dice 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, yo sé que la predicación no se trata de lo que voy a decir, pero hay muchos que confunden la trompeta con las 7 trompetas de los juicios, lo confunden con la trompeta esta de aquí, esta es trompeta de Dios, no es trompeta de juicios, mis hermanos, es diferente. Voy a leer el 52 otra vez. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo yo decir si ya la palabra ya lo dijo todo? Las palabras de Dios nos sigue diciendo, mis hermanos, que la muerte va a ser debilitada. La muerte ya no va a tener poder, mis hermanos. Va a ser quitada, mis hermanos. Y si la muerte va a ser quitada, entonces, mis hermanos, no te quiere decir que vamos a ser eternos. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice, mis hermanos. Y también lo dice bien claro, mis hermanos, que vamos a ser, ¿qué? Incorruptibles, mis hermanos. Eso me viene a la mente cuando los apóstoles, mis hermanos, estaban reunidos. Me viene a la mente eso, mis hermanos. Y en eso, Jesús se les aparece
y entra ahí en el lugar donde estaban, Jesús atraviesa la pared, mis hermanos. Las puertas estaban cerradas. Y de acuerdo a la Biblia, nosotros vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo incorruptible, que atraviesa paredes, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, es hermoso que nuestro Dios pensó en todo pensó. Es un Dios perfecto, mis hermanos. Fíjate, para la mente humana es difícil. Bueno, ¿cómo está eso que te van a enterrarte en hueso, en carne? Te van a comer los gusanos. ¿Y cómo está eso que si te queman y entierran por ahí tus cenizas? ¿Cómo está eso que va a ser transformado? ¿Cómo Dios puede transformar la ceniza en cuerpo? Pues que no tomó polvo de la tierra, mis hermanos, para formarlo. Y dirán, bueno, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Cuando alguien anda en la playa y se mete por allá, pero adentro y se lo come un tiburón. Ya se lo comió el tiburón, ya no existe esa persona. ¿De dónde la va a sacar Dios? Ay, mis hermanos. Por más que tú cuestiones a Dios, jamás, de los jamases, oílo, puedes llegar a entender a Dios si tú no amas a Dios y no eres un adorador. Pero déjate digo algo, Dios tiene el poder de todo. No importa que hayan pasado 20 años y se haya comido una persona un tiburón, Dios sabe dónde está todo el desecho de eso. ¿Por qué digo desecho? Porque el tiburón también desecha, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, te voy a decir algo. Que decir que el tiburón no desechara nada. De todos modos, Dios sabe dónde está todo, va a agarrar las moléculas, va a agarrar todo, mis hermanos, y va a formar aquel cuerpo, pero cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder. Y aquella persona que fue quemada, mis hermanos, aquella persona que fue quemada, tú dirás, pero ¿cómo Dios le va a hacer? Dios sabe dónde están las cenizas, aunque hayan volado. ¿Qué hiciste? Hay personas, yo he sabido que hay personas que hacen esto, mis hermanos. Hay personas que cuando hay sus seres queridos mueren y los queman, y el mismo ser querido le dice, ¿sabes qué? Cuando yo muera quiero que me quemes, y como yo soy persona del mar, me encanta andar en el mar, quiero que aviente las cenizas en el mar. Y tú dirás, a ver, ¿cómo lo va a hacer Dios ahí? Yo te diré, Dios lo sabe todo. Para Dios nada hay oculto. Dios va a transformar ese cuerpo aún de esa persona. Y bueno, si estamos hablando de una persona creyente, una persona fiel. De eso son los que estoy hablando. Pero si una persona no cree en Dios y es ateo, no quiere saber nada, pues entonces, mis hermanos, yo no digo nada de ellos. Pero aún los ateos van a ser resucitados. Aún los ateos. No en esta ocasión, hay diferentes resurrecciones, ¿verdad? Van a ser resucitados, mis hermanos, aún los ateos, aún los maleantes, aunque los hayan hecho pedacitos. Mis hermanos van a ser resucitados completitos, van a resucitar, pero para vergüenza suya, y van a ser juzgados, que es diferente, no para eternidad. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida puede lanzarlo al lago de fuego. Fíjate la diferencia. Más aquellos que alcanzan la eternidad, aquellos que viven en obediencia al Señor, mis hermanos, la Biblia dice que allá nos esperan las calles de oro. La Biblia dice que nos esperan moradas, mis hermanos. En San Juan 14:1 dice que Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí voy a preparar lugar, mis hermanos. El lugar ya está preparado, ya está listo, mis hermanos. El Señor nos está esperando para las bodas del Cordero. Por lo tanto, mis hermanos, alégrense, mis hermanos. Vamos a leer, mis hermanos, 1 Corintios 15:42. Ahí, como que dice, 1 Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Sí miraron? Pero vamos a hablar un poco de agricultura, un poquitito, ¿verdad? Si una persona va y siembra frijoles, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Una planta, ¿no?
y esa planta va a dar el fruto. ¿Sí me entienden? En el caso de nosotros, mis hermanos, se entierra el cuerpo del fallecido, y cuando Dios lo resucite, mis hermanos, estamos hablando de los santos del Señor, de los cristianos fieles, va a resucitar incorruptible, va a resucitar con un cuerpo, mis hermanos, que va a poder atravesar paredes. Fíjate, ¿quién hace eso posible? Solamente Dios. Él es el que lo puede hacer posible. Alguien puede decir, eso es de locos. Sí, es de locos. ¿Por qué? Porque para el mundo estamos locos, porque no entienden esta palabra. Pero el día que ustedes vengan a mi Cristo, van a entender y se van a regocijar junto con nosotros. Ok, mis hermanos, ahora vamos a leer San Marcos. Váyanse al libro de San Marcos. Ahorita les digo. San Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12, versículo 19 al 25. Dice, aquí vamos a hablar de una persona que le preguntan a Jesús, ¿verdad? Pero para empezar, vamos a empezar desde el 18. Entonces va a ser San Marcos, ¿ok? Versículo 18 al 25. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. O sea, esta secta no creía, ¿verdad?, en la resurrección. Bueno, dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, estos tratando de tentar a Jesús. Hubo 7 hermanos. El primero tomó, ok, vamos a empezar de nuevo. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, viene la pregunta. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Escuchen lo que contesta nuestro Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ahí está bien claro. Estos saduceos vinieron creyendo que el Señor iba a poder contestarles, porque como ellos no creían en la resurrección, ya han de haber dicho, a ver que nos conteste esta. Y se las contestó bien clarito, mis hermanos. Quiere decir, mis hermanos, que aquellos que les encanta, ¿verdad?, que es bueno tener tu esposa y después de tu esposo, y hay un acto sexual que uno tiene, que Dios lo bendició, mis hermanos, ¿verdad?, para que nos multiplicáramos, para tener hijos, ¿sí me entienden? Pero mis hermanos, quiere decir que cuando nosotros ya seamos arrebatados, mis hermanos, y vengamos a tener el cuerpo incorruptible, olvídense del sexo,
Aquí está claro. Se acabó. Nada de que venga, che, Poncho, venga, che. Ya no. ¿Sí me entienden? Mentes santas. Allá no va a haber nada de eso. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, no lo digo yo, lo acabamos de leer. Amén. Si seremos como los ángeles no se producen, no tienen sexo, mis hermanos, nosotros tampoco vamos a tener. Y alguien dice, no, pero en el milenio, bueno, el milenio es otro tema. Ahorita estamos hablando de los cuerpos incorruptibles, mis hermanos, de los cuerpos transformados. Y mis hermanos, nosotros, el cuerpo de nosotros no va a tener de muchas necesidades que el cuerpo tiene. Van a hacer muchas cosas diferentes, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Hasta aquí con esta predicación. Dios nos bendiga y hasta la próxima.